Bienvenidos, mi nombre es Dana y el día de hoy junto al Grupo 1 analizaremos el conflicto personal dentro de la mediación. Si nos formularan la pregunta ¿qué es conflicto?, probablemente todos sabríamos dar una contestación. Pero si reflexionamos algo más sobre el mismo, observaríamos la complejidad del asunto, porque muchas veces nuestra definición no tendría en cuenta todos los tipos de conflicto. Conflicto entre pequeños grupos, conflictos familiares, conflictos personales. Ni aún así se sabrían las asunciones que cada uno hace del conflicto. Pues aunque parte de la vida de la relación de las personas y de los grupos, no es un hecho negativo que debe ser eliminado como se creía tradicionalmente, haciéndolo sinónimo de violencia o de irracionalidad, intentando evitarlo y resolverlo cuando surgía. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. Los conflictos personales per se son los problemas o dificultades que una persona enfrenta consigo misma o con los demás en diferentes entornos, dígase los amigos, la familia, el trabajo, el equipo, entre otros. Es normal que se experimenten diferentes conflictos personales, porque encontrar la complementariedad del tipo, del carácter, es algo que lleva bastante tiempo y bastante trabajo. Esto en todos los ambientes donde las personas se relacionan. Los conflictos personales pueden llevar a una mayor reflexión y encontrar mejores soluciones a los problemas, porque aquí se liberan tensiones, hay desahogo, la gente se siente escuchada y además se mejora la comunicación. Esto en general va desarrollando una mayor inteligencia emocional. Los prejuicios y estereotipos. ¿Cómo afectan los prejuicios y estereotipos a la resolución de conflictos? Para entender el funcionamiento de los conflictos personales es necesario partir de dos conceptos íntimamente relacionados a este tipo de conflicto, y esos son el prejuicio y el estereotipo. El prejuicio es un juicio u opinión generalmente negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer al mismo. Por otro lado, un estereotipo es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles, acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades y características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios. Estereotipar consiste en simplificar, en asociar un conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquiridas de otro. Los prejuicios y estereotipos condicionan la convivencia social. Los prejuicios y estereotipos pueden influir de manera negativa en las relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia. Los prejuicios y los estereotipos son la base de actitudes discriminatorias y pueden tener graves consecuencias en la convivencia hasta convertirse en un absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión hacia otros seres humanos. El estereotipo y el prejuicio, como una predisposición personal, se traduce en comportamientos negativos hacia otra persona o grupo de personas. Dichos comportamientos son llamados discriminación. En cuanto a los sujetos que tienen los prejuicios, influyen en la manera de percibir la realidad, en la forma de aprender, en el tipo de información que se retiene, etc. Todo ello tiene como consecuencia una limitación en las relaciones sociales, crean una cerrazón hacia determinados conocimientos de las características del grupo discriminado, generan actitudes de rechazo hacia las personas que integran estos grupos, y los prejuicios pueden incluso llegar a generar violencia hacia las otras personas pertenecientes a un grupo y a su vez encuentros violentos entre los mismos. Las personas con menos prejuicios tienen más facilidad para relacionarse con personas distintas y tener vínculos más sanos, ya que esto permite tener buenas relaciones independientemente de las características de los demás, lo que favorece un disfrute mayor de las diferencias en términos de creencias y valores, incluso en relación a temas difíciles como lo es la religión o la política. Además, la discriminación de otros grupos y personas, los estereotipos y prejuicios pueden tener otras consecuencias más o menos graves en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la evitación, el abuso verbal o el insulto, el empleo de la violencia, el acoso, el asesinato o el genocidio. Referente al video que hemos analizado, podemos evidenciar que existen prejuicios en el trato que Daniela da hacia Daniel, aprovechando su estatus laboral, ya que sus comportamientos recaen en el abuso verbal o insulto, ya que habla de manera negativa a Daniel. Recae también en el acoso, puesto que anula la personalidad de Daniel mediante el insulto y la violencia.
Los conflictos personales también tienen ciertas expresiones o varios tipos que están identificados en un conjunto con todos los problemas que tenemos con nosotros mismos o de relaciones con los demás. Uno de ellos es comparar. Este conflicto está relacionado con varias expectativas que tengo y lo que espero de mí mismo o de los otros o del mundo del que me rodea, de la sociedad, del futuro, de cosas del trabajo. Nuestras comparaciones están basadas en nuestros propios filtros que nosotros nos idealizamos y pensamos que nosotros, con todo lo que esto conlleva, somos el modelo y esto es lo que genera dudas y confusión con nuestra identidad. Otro de los conflictos, podríamos decir lo que es el shock. Este conflicto también se llama de catástrofe. Aparece un suceso traumático o una experiencia que marca de forma negativa que no se puede asimilar fácilmente. Ante esta situación nos quedamos bloqueados sin poder acceder a nuestros propios recursos. El pasado condiciona nuestro futuro, generando comportamientos que no son verdaderamente útiles. También está el contenido o la información errónea que permite o es parte de un cierto conflicto. Toda la información que recibimos del exterior pasa a través de varios filtros. Entre ellos, esta información se considera que es subjetiva o está viciada por los mismos filtros que nosotros mismos ponemos, paradigmas y creencias limitantes que poseemos. De esta forma no somos objetivos con nuestras experiencias, con las personas que nos rodean ni con los acontecimientos. En base a este error perceptivo tomamos decisiones y actuamos de una determinada manera, generando nuevas creencias limitantes y que terminan siendo confusas para nosotros. Otro tipo de conflicto es la confusión. Nuestra percepción del mundo genera dudas, incongruencias y conflictos con otras personas. La mente está confusa y la falta de claridad se acumulan las ideas y varios pensamientos generando un círculo vicioso que dificulta conseguir objetivos, planificar los pasos para alcanzar varias metas y no encontramos esa motivación suficiente para empezar y todo esto genera mucha más confusión y dispersión mental que antes. Por otra parte, también está el conflicto ambiental, o también llamado de contexto, en el cual esperamos que los demás asuman cierta responsabilidad de nuestro bienestar y de nuestra propia felicidad. Por ejemplo, la gente dice mucho, este trabajo no me motiva, mi pareja no me hace feliz, etcétera, etcétera. Y tenemos dificultad de adaptación y no conseguimos superar los obstáculos externos. Por otra parte, también existen los bloqueos, que es otro nombre que recibe este tipo de conflictos. Con este generamos dudas, inseguridades y nos paralizamos y se activan las creencias limitantes. Nos encontramos los recursos necesarios y no encontramos estos recursos que son necesarios ni podemos definir estrategias y actuamos de una manera muy automática. Ahora bien, haciendo referencia al caso presentado, en donde interfiere la mediación, de acuerdo a la narración de los hechos del mismo, se puede interpretar que existe un conflicto personal entre los trabajadores que con anterioridad tuvieron una relación amorosa, la cual lleva a analizar y encajar en un conflicto ambiental, en donde intentan justificar cada uno el fracaso de la relación con el desempeño laboral, al estar ligados a una misma empresa a pesar de haber puesto fin a su relación. Es por eso que este conflicto podemos enmarcar en bloqueos, en ambiental, el cual en donde Daniela, al limitar su entendimiento, la lleva a sobreanalizar los actos de Daniel, lo cual dentro de un acto de mediación permiten hallar justificantes objetivas al momento de mediar de una forma razonable y congruente. Continuando con la exposición, dentro de los tipos de conflicto, tenemos el conflicto interpersonal. Este se refiere a un desacuerdo entre dos personas. La principal causa del conflicto interpersonal es la diferencia entre individuos. Las personas siempre tienen diferencias basadas en sus actitudes, creencias, cultura y valores. Además tienen su propio conjunto de metas, expectativas, personalidades y percepciones, lo que siempre conduce a conflictos. Podemos considerar a los conflictos interpersonales como conflictos de gran nivel. Pueden ocurrir entre compañeros de trabajo, hermanos, vecinos, etc. Además, el conflicto interpersonal se conoce como conflicto social. Naturalmente, este ocurre dentro de dos personas que tienen ideas opuestas sobre el mismo punto. Por otro lado, otro tipo de conflicto es el intrapersonal. Este se refiere a un desacuerdo dentro de un individuo, que es causado por
las propias creencias, emociones y creencias y valores de uno. En otras palabras, esta es una implicación psicológica que ocurre dentro del sujeto. Los conflictos intrapersonales pueden traer consigo depresión, comportamientos agresivos, si el individuo no comprende sus necesidades y expectativas. Es por eso que es necesario entender la diferencia clave entre el conflicto interpersonal y el intrapersonal. Esta es que el conflicto interpersonal ocurre entre dos personas, mientras que el conflicto intrapersonal ocurre con uno mismo. La autoconciencia, la percepción, la expectativa son los tres aspectos principales de los conflictos intrapersonales, mientras que la comunicación escrita, verbal y las negociaciones internas son los principales aspectos de los conflictos internos. La mayoría de las veces los conflictos intrapersonales involucran emociones, valores y creencias, mientras que los conflictos interpersonales involucran pensamiento estratégico, un análisis y el habla. Ahora bien, referente al caso, se puede decir que el conflicto es interpersonal, debido a que es un desacuerdo entre dos personas, en este caso entre Daniel y Daniela, ya que este conflicto se ha expresado de manera exteriorizada por parte de ellos, de manera verbal y en acciones. Daniela, que acosaba a Daniel sobreanalizando el trabajo de él, generó dentro de él un desacuerdo interpersonal. La mediación es un proceso o método de resolución de conflictos en el que las partes principales y o sus representantes, con la asistencia de un tercero imparcial que es el mediador, consiguen por sí misma o a través de la discusión y negociación adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios entre ambos. Dentro de estos procesos, la negociación se posiciona como un aspecto de real importancia para la resolución de conflictos. Así, la negociación se define como un proceso de discusión que se establece entre las partes o por medio de sus representantes en caso de ser grupos y cuyo objetivo es el de llegar a un acuerdo aceptable para todos. Para que una diferencia pueda resolverse a través de la negociación, son imprescindibles que se cumplan tres condiciones. La primera, la existencia de un mínimo de interés común o complementario entre las partes. La segunda, la existencia de una motivación por ambas partes de encontrar un acuerdo, y la tercera, la existencia de una autonomía reconocida recíprocamente. La mediación busca de manera plena analizar las fases del conflicto y ejecutar la negociación y la resolución como un método de solución rápido y pacífico del conflicto. Así, en el conflicto que hemos analizado en este video vemos las etapas del conflicto desde su surgimiento, que se caracteriza por los procesos que llevaron al confrontamiento inicial, y en este caso un conflicto personal y emocional que desarrolló los prejuicios de la supervisora hacia un supervisor, y que pasó a un nivel de escalada por el cambio de relación laboral cuando se configura una dependencia jerárquica, generando un punto de crisis que se desarrolla con procesos conflictivos que llevan a la incomodidad y a la imposibilidad de ejecutar relaciones pacíficas laborales, pasando tensiones que activan peleas y generan problemas. Estas etapas configuran al conflicto. Sin embargo, es prudente destacar que el rol del empleador al intentar un proceso de mediación para la negociación de un acuerdo es en realidad acertado y que garantiza procesos de acuerdo como una guía de solución. En este punto el rol del mediador es crucial, pues elabora destacadas técnicas de diálogo en el que se buscan acuerdos con el beneficio de hablar y negociar, tomando en cuenta cada punto del conflicto y desarrollando una técnica de mediación que beneficie a los interesados. Para el caso analizado es claro que el mediador debe establecer condiciones que denoten el error del conflicto laboral por el aprovechamiento jerárquico y la importancia de compromisos que respeten el profesionalismo laboral. La resolución denota el trabajo del diálogo y negociación que llega al punto de permitir y concretar acuerdos a base de compromisos que dan paso a la solución y atenuación del conflicto personal, que en este caso buscó separar las relaciones personales de las relaciones profesionales que deben primar dentro de una relación laboral. Es importante tomar en consideración que cada una de las resoluciones busca generar compromisos y acuerdos que eviten una futura confrontamiento que lleven a un nivel judicial y que dilaten los procesos de solución de conflictos. Bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Mi nombre es Javier León y junto con el Grupo 1 hemos analizado el conflicto personal dentro de la mediación. Si les gusta este tipo de contenidos, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.